público no sean elegidos a dedo, tal y como en este momento se da. Y eso lo que garantiza es que sus decisiones van a ser adecuadas, que los nombramientos no van a ser a dedo, que los nombramientos van a responder a, como dije hace unos momentos, a los niveles de competencias de los funcionarios y las funcionarias. Y eso va a lograr pues eficiencia y vamos a lograr que el país confíe nuevamente en la institución. Además, también pretenden que ninguna persona que pudiese tener vínculos políticos pueda acceder a puestos dentro de la Fiscalía y mucho menos a puestos altos de las Fiscalías adjuntas o de la Fiscalía General. Todos los nombramientos se van a hacer mediante concurso, se crea una verdadera carrera fiscal, de manera que los fiscales tengan incentivos para mantenerse dentro del Ministerio Público, porque eso era parte de lo que estábamos teniendo, que perdíamos a los mejores fiscales, se nos iban para la judicatura en busca de mayores incentivos y de la carrera judicial. Ahora les podemos decir a los fiscales, bueno, estamos presentando un proyecto que les va a dar carrera fiscal para que ustedes se mantengan en el Ministerio Público, los queremos sacar los mejores, y los que no calzan con la estructura, pues van a ir saliendo poco a poco, porque la gente que no tiene la idoneidad no se nombra, entonces es un proyecto importantísimo para el país. Este es uno de los proyectos presentados por cada una de las comisiones de la Corte Plena para la reestructuración que pretenden hacer en la Corte. Entre esos también está el de no permitir que se haga algún tipo de lobby de magistrados para su reelección. Establecimos algunos agregados, como por ejemplo prohibir que se haga lobby político cuando existen puestos que están sujetos a un proceso de concurso, sobre todo cuando son cargos de elección tan importantes como magistrados. Y también un protocolo relacionado a unas ciertas normas de cómo tienen los jueces que atender a las partes, llevar un registro en que indiquen con qué partes se están reuniendo, tanto en eventos públicos como en eventos privados, si eso obviamente está en su despacho, está sub iudice. En el caso del proyecto de carrera fiscal, deberá ser aprobado en la Corte Plena y posterior en la Asamblea Legislativa. Y siempre sobre ese tema, José Enrique Cibaja, volvemos con él a la Asamblea Legislativa porque tiene reacciones de los diputados al proyecto de ley. Adelante, José Enrique. Gracias, compañeros. Bueno, así es, diputados de distintas fracciones muestran respaldo a lo que es esa propuesta para la elección del fiscal general o fiscala general de la República. Esto tomando en cuenta pues que no haya estado vinculado a partidos políticos, también que no haya ejercido puestos de jerarquía en el sector público y asimismo también el nombramiento de fiscales. A continuación presentamos varias opiniones de diputados y diputadas sobre esta propuesta que ya fue entregada al presidente de la Corte Suprema de Justicia y que pues remitiría, obligaría a lo que es una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial. Esa propuesta me parece necesaria, me parece obligatoria. Nosotros hoy nos hemos dado cuenta que los vínculos que puedan entrañar compromisos de carácter político están reñidos con el ejercicio de cargos tan delicados como puede ser el de la Fiscalía General o el de los señores magistrados y señoras magistradas. Así que en la misma dirección en la que hemos venido sosteniendo que hay que revisar la manera como los señores magistrados de la Corte Plena son nombrados por este Parlamento y empezar a pensar otras formas que a mí me parece que este país tiene que hacer un esfuerzo importante en este momento por garantizarle al pueblo que los nombramientos de los funcionarios del Poder Judicial está exento de cualquier asomo de cálculo político, de intereses de grupos o de sectores. Tiene que ser lo más independiente. Un funcionario judicial, llámese un juez, llámese magistrado, llámese un fiscal de la República, tiene que estar inmune de cualquier influencia inconveniente a sus intereses.
aunque los diputados y diputadas que consultamos sobre este tema estiman que el tiempo que queda para que concluya el actual periodo constitucional es corto, recordemos el trabajo llega hasta abril del próximo año, harían todo el esfuerzo si esta iniciativa llega a la corriente legislativa. Y hoy la comisión que investiga los créditos destinados a la importación del cemento chino tomó la decisión de ampliar hasta el 18 de diciembre la rendición del informe. A continuación, el presidente de este foro, el diputado Ronnie Monge, nos explica sobre esta propuesta y que tuvo el respaldo unánime de la comisión. Hemos estado trabajando, algunos diputados y diputadas, con los mismos horarios como cuando estábamos en la comisión, cuando era televisada. Creemos que es importante tener un producto sólido, que aunque algunos hayamos avanzado más en la redacción y propuestas del informe, la idea es que tengamos un voto de mayoría, ojalá unánime, y entonces nosotros hemos querido ir al ritmo y esperar un poco a los demás que creen que se requiere más tiempo, y los vamos a esperar porque además el informe tiene que ser sólido y además firme. El diputado Ronnie Monge reiteró que se espera que sea un único informe y de manera unánime el que rinde esta comisión, repetimos ahora con una nueva fecha. Esto debe ser conocido este martes por el plenario legislativo, que debe aprobar ese acuerdo en principio tomado por la comisión que investiga estos créditos destinados a la importación del cemento chino y también a lo de Copelesca. Ese informe incluirá también este tema del crédito a Copelesca. Continúen ustedes, compañeros, con más en el estudio. Muchísimas gracias, José Enrique Cibaja, por toda la información. Ya tenemos acá a nuestros invitados para la entrevista de fondo, don Ronald Segura, de la Asociación de Fiscales, y don Eduardo Acuña, abogado penalista. Muchísimas gracias por ya venir varias veces acá a la mesa y aportarnos sus conocimientos al debate. Con gusto. Don Ronald, iniciamos con usted. En la estructura organizacional que se plantea en este proyecto se establece la creación de un consejo rector, que se reuniría una vez al mes, según lo que estuve leyendo al respecto. ¿Esto no representa un gasto adicional al Poder Judicial? ¿Cómo se maneja No, eso? son plazas que ya están nombradas y son nombramientos, digamos, que se toman de la misma Fiscalía, de la Unidad de Capacitación, de la Fiscalía General. Entonces, no va a representar ningún gasto adicional. Es un consejo igual al que tiene la carrera judicial, son funcionarios de carrera del Poder Judicial. Se reúne una vez al mes para darle continuidad, para que haya una continuidad y se pueda ir trabajando de manera sostenida, porque estamos limitando los nombramientos interinos a un año. O sea, en el momento que haya una plaza interina de más de un año, cualquier fiscal puede pedir que se saque el concurso. Esto les explico un poco porque tenemos algunas veces en el Ministerio Público plazas interinas hasta de 8 años. Eso genera mucha inestabilidad y mucha gente se va. Entonces, este es un órgano nuevo, muy parecido al Consejo de la Judicatura, que pretende que lleve los procesos de nombramiento de fiscales de ahora en adelante de una manera ordenada y eficiente, que es lo que queremos, una administración más eficiente del Ministerio Público. Teníamos invitados a esta mesa, invitamos a gente del Ministerio Público, pero bueno, las apretadas agendas que tienen en este momento no les permitieron participar. Don Eduardo Acuña, yo tengo una sensación que se la quería plantear a usted, y es que todo el proceso me parece muy endógeno. O sea, entender la carrera judicial o la carrera en el Ministerio Público implica que, o da la sensación de solo que quienes están dentro podrían crecer y ascender en el mismo, participar, ir a concurso para puestos de relevancia en la Fiscalía. Son los propios fiscales en este consejo que se crea, quienes evalúan la carrera. Todo sucede dentro de la propia Fiscalía. Es muy propio del Poder Judicial costarricense, esa endogamia de querer cerrarlo todo, de manejarlo hacia adentro. Es un avance en el tanto se le da estabilidad y se ponen reglas de juego claras para los fiscales. Hay que tener claro que esto no es definitivo, que es un proyecto, una primera parte de un proyecto que tendrá que ir a Corte Plena, donde los magistrados podrán hacerle modificaciones y recomendaciones, y luego tendrá que ir a la Asamblea Legislativa, que es el órgano que efectivamente define la política criminal en Costa Rica, de manera que, por supuesto, que los diputados, como responsables de ese diseño, tendrán que definir qué tipo de ministerio público quieren. Me parece que atendiendo, por supuesto, las recomendaciones que hace la Asociación de Fiscales, la Fiscalía General y la Comisión de Magistrados. Ahora, a esto hoy mismo la Corte avisaba que se le va a agregar la implementación dentro de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la rendición de cuentas.
que no está estipulado claramente, no es transparente, no es precisa, que tiene que brindar el fiscal general en relación con las fortalezas, las oportunidades y las debilidades que tiene el Ministerio Público y que tiene que hacerlo no solo frente a Corte Plena, sino frente a la sociedad civil. De manera que la crítica me parece que es acertada, que efectivamente el planteamiento es quizás excesivamente cerrado, tiene contradicciones el proyecto. El fiscal general tiene que reunir los mismos requisitos que un magistrado de acuerdo con la Constitución política, pero además 20 años de carrera dentro del Ministerio Público. Me parece que es una contradicción que tendrá que ser resuelta o en Corte Plena cuando elaboren el proyecto o bien en Asamblea Legislativa, porque el tema de cerrarse tanto tiene riesgos institucionales como los que ha presentado el Poder Judicial precisamente a nivel de judicatura, y es la poca tolerancia a la crítica y el ensimismamiento en cuanto a la evaluación y a la coordinación de labores. ¿Se aprovecha el momento actual? Por supuesto, me parece que si no fuera por la crisis que tiene el Poder Judicial actualmente, esta propuesta y todas las otras que se generaron a partir de la propuesta que hace el magistrado Paul Rueda no estarían caminando. La Asociación de Fiscales, me corregirá don Ronald, tendrá 4 o 5 años de estar proponiendo que se establezca una carrera fiscal vía reglamento, vía legal, y no es sino por la crisis que esto se logra generar un primer proyecto. Don Ronald, estábamos leyendo el texto propuesto y bueno, y tenemos ciertamente, yo lo que sentí es que tenemos una ignorancia muy fuerte sobre cómo es la estructuración de la Fiscalía, y yo vi que hay un montón de estructura escalonada en la Fiscalía: fiscal auxiliar, fiscal de juicio, fiscal coordinador 1 y 2, supervisor, adjunto territorial. Es una gran cantidad de distribución de trabajo en la Fiscalía. Sí, efectivamente. Bueno, y como yo no decía, Edward, este tema nosotros tenemos ya 10 años insistiendo en la carrera fiscal. ¿Por qué? Porque en 1993 se creó la carrera judicial y el Ministerio Público, a pesar de que existe desde 1973, no teníamos un proyecto de ley de carrera fiscal. Hay diferentes puestos porque el fiscal va en un proceso, o sea, ingresa como fiscal auxiliar, que en esa parte es abierto, o sea, cualquier costarricense egresado que sea abogado va a poder optar a ingresar a la carrera fiscal. Después sigue el fiscal de juicio, que normalmente trabaja en juicio, fiscal coordinador, que ya se encarga de supervisar a otros fiscales, y ahí van subiendo los puestos hasta llegar al fiscal general. Pero la mayoría de puestos en el Ministerio Público, para que tengan una idea, somos cerca de 600 fiscales, 420 son fiscales auxiliares y 110 son fiscales de juicio. Entonces la mayoría de puestos son los escalafones más iniciales o más bajos, por decirlo así. Se crean unas plazas nuevas porque, por ejemplo, la Fiscalía General tiene que tener un fiscal adjunto de la Fiscalía General que colabore con el fiscal general. Vemos la complejidad de las investigaciones que se llevan adelante y la idea más bien es dotar a un Ministerio Público moderno. Nosotros nos inspiramos, la asociación participó directamente en la redacción del proyecto de ley. Nos inspiramos en varias leyes nuevas que hay, específicamente la Ley de Carrera Fiscal de Perú y la Ley de Carrera Fiscal de Chile, que son las más modernas, las dos del año anterior, y que llevan una visión ya de una administración pública más eficiente. No se cierra, digamos, no es correcto decir que se cierra la carrera fiscal solamente a fiscales, porque al decir que tenga que tener 20 años de carrera en el Ministerio Público, tenemos ahorita una gran cantidad de jueces que han trabajado más de 20 años en el Ministerio Público y que terminan trasladándose a la judicatura a ser jueces de juicio, básicamente. Entonces, todas esas personas van a poder participar. Personas que también ya salieron del Ministerio Público y se dedican a asesorar organismos internacionales, pero que cumplieron 20 años en el Ministerio Público, también van a poder participar para optar al cargo de fiscal general, porque ciertamente, digamos, si hay personas muy preparadas que vengan de fuera y que puedan aportar al Ministerio Público, no se podía cerrar ese portillo. Entonces, es un proyecto muy ambicioso. No había nada, o sea, eso es importante decir que estamos partiendo de cero. La Ley Orgánica del Ministerio Público prevé la posibilidad de que el fiscal general pueda presentar un reglamento a corte para regular la carrera fiscal, pero se quiso hacer un proyecto de ley para que quedara más blindado, para que la Asamblea Legislativa defina y no se pueda modificar tan fácilmente, porque un reglamento la misma Corte podría modificarlo en cualquier momento, y lo que queremos es darle estabilidad a los fiscales, crear un Ministerio Público eficiente donde la mejor gente se mantenga, porque al no existir plazas, digamos, en la judicatura hay juez 1, 2, 3, 4, 5 y magistrado,
la gente se va a la judicatura buscando esos puestos de ascenso. Entonces perdemos excelentes fiscales que el país los requiere para investigar estas causas grandes que tenemos, que implican mucha experiencia. Vimos ahora recientemente con los casos que se han dado y la crisis que mencionaba don Edward, que teníamos fiscales con muy poca experiencia asignados a investigaciones muy importantes. Y ese es uno de los problemas que hemos tenido, de retener el recurso humano, que es el más valioso para el Ministerio Público. Exactamente. Don Ronald, esto incluso viene a darle una constante revisión al mismo fiscal general. ¿Quién sería el encargado? Este consejo rector, el que hablábamos hace un momento, ¿quiénes lo conformarían? El Consejo Rector de la Carrera Fiscal, bueno, está el Consejo Fiscal, digamos, el Consejo Fiscal Ampliado, que estaría conformado por todos los fiscales adjuntos, que le estamos dando una función muy importante. El Ministerio Público al día de hoy tiene una estructura, digamos, que es difícil de mover, porque hay fiscales que tienen mucho trabajo con poco personal y hay otras que tienen mucho trabajo con muchísimo personal, poco trabajo, muchísimo personal. Entonces, el Consejo Fiscal, que se reúne una vez cada 2 meses, lo estamos poniendo así para que sea periódica la reunión, va a poder decirle al fiscal general, mire, bueno, las cargas de trabajo en esta fiscalía están muy altas y hay poco personal, mientras que en esta hay poco trabajo y mucho personal. Entonces, con esa recomendación, el fiscal general va a poder de manera más sencilla mover los fiscales y asignarlos de manera que el costarricense tenga un tiempo menor en las causas, porque, digamos, lo que más causa impunidad es el retardo de la justicia y eso lo estamos viendo, digamos, y entonces esto va a permitir que el fiscal general pueda de una manera más sencilla asignar los recursos necesarios a aquellas fiscalías que más lo requieran, sin necesidad de que esto vaya a presentarse un recurso de amparo, porque va a ser una recomendación del Consejo Fiscal, o sea, todos los fiscales adjuntos reunidos que van a emitir este criterio y que va a facilitar mucho la labor del fiscal general, que ahora en estos momentos, digamos, para mover un fiscal tiene que hacer un acto motivado y es sujeto a revisión incluso de la Sala Constitucional, que ya ha pasado. Entonces el Ministerio Público no puede responder con la celeridad necesaria para atender los casos de más urgencia. Entonces queremos un Ministerio Público eficiente, queremos dotar al país de un Ministerio Público capaz de satisfacer las demandas que la ciudadanía le presenta. Don Eval, una de las cosas que también vi en el proyecto de ley presentado es la preponderancia de la unidad de capacitación y supervisión dentro de la Fiscalía y lo importante que es para un ente como el Ministerio Público tener proceso de capacitación constante, fuerte, dotado de recursos. Yo creo que en esto hay que tener cuidado. Es importante la capacitación permanente, continua y especializada. Me preocupa una duplicidad de recursos. El Poder Judicial de Costa Rica tiene la mejor escuela judicial de Latinoamérica, que no se empate con la escuela judicial, sino que se cree una unidad de capacitación, que además es una super unidad de capacitación, porque es la que va a tener injerencia en nombramientos, la que va a tener injerencia en evaluaciones, la que va a tener injerencia en distribución de cargas de trabajo. Me parece que es un tema que tendrá que revisarse por parte de Corte Plena, esta propuesta, y que debería, de alguna manera, poderse maximizar los recursos con los que cuenta el Poder Judicial y enlazarlo con el programa de la Escuela Judicial. Mientras el Ministerio Público no se decida o no se opte por sacarlo del Poder Judicial, hay que utilizar los recursos que tiene el Poder Judicial y me parece que en el caso de la Escuela Judicial es un recurso que está ahí muy bueno y que tiene que ser aprovechado de manera general. No empezar a crear islas, que es una mala estrategia de administración. Tenemos un minutito para cerrar. Básicamente me parece que es un muy buen primer avance en el tema de carrera fiscal y que es necesario que sea evaluado críticamente, no que se hagan actos dogmáticos alrededor de estas propuestas. Don Ronald. Sí, igual que hizo Edward, me parece que es un proyecto que va a beneficiar mucho a Costa Rica, que va a dotar a Costa Rica de un Ministerio Público moderno y eficiente, como lo tienen ya otros países latinoamericanos. Tenemos las mejores intenciones, por supuesto que estamos abiertos a revisar cualquier punto, porque es un Ministerio Público democrático y esto va a pasar por el filtro de Corte Plena, va a pasar por el filtro de Asamblea Legislativa, pero sí queremos colaborar en construir un Ministerio Público más eficiente para el país, para que responda a las necesidades de los casos o los megacasos que ahorita se están investigando. Que sería discutido el próximo miércoles 6 de diciembre. El próximo miércoles 6 de diciembre se está corriendo con esto y de hecho el proyecto lo presentamos en 15 días para que la Corte lo tuviera hoy y que la Corte lo pueda revisar rápidamente para pasarlo a la Asamblea y que esta Asamblea por lo menos tenga la posibilidad de darle un 208 bis y aprobarlo rápidamente porque es un proyecto necesario para el país.
Muchas gracias. Muchas gracias, don Muchas Eduardo, gracias. Ronald, Muchas gracias. por acompañarnos. Vamos a una pausa. Regresamos en unos instantes con más de Costa Rica Noticias. Hernán Medford quiere sobrepasar el mismo récord que tiene de 21 juegos invictos. ¿A usted qué lo impulsa? A nosotros nos impulsa Costa Rica, la energía de su gente. La que crece. La que va camino al trabajo. La que ya está lista en su puesto. La que está en carretera. La que va de paseo y la que cuida el ambiente. Porque Costa Rica nos impulsa. Hoy damos un paso adelante. Elevamos los estándares de calidad para que los combustibles sean más limpios y eficientes. Por nuestro futuro y el del planeta. Costa Rica nos impulsa. Cada instante es bueno para acercarse a ellos, para conocerse nuevamente. Cada gesto, cada mirada,